Yo soy Andrés del Collado, soy pintor mexicano, llevo viviendo en España 11 años. Mi obra personal habla sobre todo del tema del agua, pero el agua como un símbolo del inconsciente, en donde trato de ilustrar un poco el proceso que puede vivir el ser humano de esa búsqueda interior y simbolizada por este elemento que es el agua. Los elementos que represento en la mayoría de mis cuadros están vinculados al agua. No es directamente el líquido en tal, sino también situaciones que vinculan al agua, por ejemplo, como son las bañeras, las tinas, a veces aparece el mar, y sobre todo utilizo mucho las bolsas de agua. Para mí es lo que representa más esta temática que quiero ilustrar, en donde la distorsión que se tiene por la imagen, o sea, el agua hace que se distorsione la parte de atrás, y así es como yo veo un poco el inconsciente. Esto es, que nuestro pasado, esta zona inconsciente que tenemos, hace que se distorsione la realidad. Por ejemplo, si yo pongo una mano aquí detrás, hay una zona donde se ve lo real y otra se ve distorsionado. Y así es como, a mi parecer, vemos la realidad, en donde está distorsionada precisamente por nuestras experiencias. Entonces, el agua, en cierta forma, es el elemento donde se encuentra ese inconsciente. Por eso es que también represento mucho a personajes, sobre todo más a mujeres, que están en una postura como a punto de dormir o dormidas. Porque se dice que a través del sueño es como se va aflorando ese inconsciente. El agua también es un símbolo femenino, es un símbolo también emocional. Por eso es que ilustro mucho la figura de la mujer. Porque esto es como representar la parte femenina que todos tenemos. No tiene nada que ver con el género, sino simplemente es el lado que nos hace ver la parte más emocional como ser humano. Entonces por eso es que la ilustro, por eso es que conjugo un poco este símbolo femenino, este símbolo de inconsciente y este símbolo emocional. Llevo más de 15 años desarrollando este tema, entonces ha aparecido como dos estratos, o sea, dos formas de ver este tema, que es el agua. Una es como sumergirme dentro del agua y ver la realidad, como decía, un poco distorsionada por este inconsciente, y otra es intentar ver la realidad, pero adentrarme a esa zona inconsciente. Entonces son como dos estadios, en donde está el agua, el líquido, y está la parte pues desde afuera. Entonces tengo como dos facetas en mi obra, en donde pinto desde la parte racional, pinto desde la parte como consciente, y ahí aparecen las imágenes lo más realista posible, incluso un poco al hiperrealismo. Y ese hiperrealismo, esa realidad representada, es como la puerta para adentrarse a esa zona inconsciente. Por eso es que mi obra pues, me fijo mucho en el detalle, me fijo mucho en la figura como tal. Pero también incorporo estos elementos oníricos, estos elementos surrealistas que respalden la idea de entrar a esa zona inconsciente. Esto es por una parte. Y por otra parte está como si estuviera pintando dentro del agua. Como si me sumergiera y empezara a hacer los trazos a partir de la oscilación, a partir de los brillos, de las sombras que produce el líquido. Y el proceso es un poco diferente. Incluso es un proceso a nivel psicológico más relajante, porque de lo que se trata es que yo propongo una línea, un trazo, pero la misma técnica me va a distorsionar y va a ir por donde quiera. Y es un poco, a mi parecer, la vida. Yo quiero hacer algo, pero la vida me va a decir por dónde me tengo que ir. Y es un poco esa distorsión en el trazo. Y el proceso es tal en que yo pongo una base de madera, sobre todo. Pongo unas cintas para que no se vaya el líquido. Entonces aplico el líquido directamente, que en este caso es acrílico. Y sobre ese mismo líquido voy trazando la línea. Por ejemplo, intento definir una mujer, el rostro, entonces tengo a mi lado otro color, agarro el pincel y hago el trazo. Pero lo que pasa es que yo hago el trazo sobre el líquido y el líquido se va distorsionando y va a ir por donde quiera, no por donde yo quiera. Entonces, la diferencia entre estas dos, podría decirse estilos, pero es de la misma línea que es el agua. Es como si yo pintara desde esta parte consciente y también como si pintara desde esta parte inconsciente. El resultado me gusta, los dos me gustan mucho y sigo siendo yo al fin y al cabo.
Y es esa forma en donde estoy ilustrando precisamente este símbolo que es el agua.